Buenos días. El tema que trabajaremos en esta primera clase será el tema de la divisibilidad de polinomios, pero esta clase será una clase introductoria y en ella trabajaremos un repaso, retroalimentación de lo que es la teoría básica de polinomios y las operaciones de suma, resta y multiplicación de polinomios. Objetivo específico: estudiar la teoría básica de los polinomios y sus operaciones fundamentales. ¿Qué es un polinomio? Un polinomio es una suma de términos algebraicos no semejantes, es decir, una suma expandida como esta representa un polinomio, pero esa suma puede escribirse de la siguiente forma. Para una expresión como la que tenemos aquí arriba, considerarse un polinomio, hay que saber que los exponentes de la variable x deben ser números enteros no negativos y debemos de tener en cuenta que los coeficientes son números complejos. En un polinomio, en su forma expandida, como lo vemos aquí, su forma expandida. ¿Por qué digo forma expandida? Porque un polinomio puede tener una forma compacta, debido a que es una suma de términos finitos no semejantes y que por lo general aquí vemos que hay una secuencialidad, un criterio secuencial que relaciona cada término, y más adelante vamos a ver a qué me refiero con forma expandida o desarrollada. Bien, en este polinomio podemos destacar lo siguiente: a sub n, es que la n es el término principal, a sub 0 es que la 0, que es lo mismo que a sub 0, debido a que x a la 0 es igual a 1, es el término independiente. N, que es el grado del polinomio, el mayor grado que alcanza el polinomio, debe de ser un número entero no negativo, o mejor dicho, mayor o igual a 0, también es la misma cosa. Luego, a sub k es un número complejo. Bien, y en esta forma del polinomio, puede expresarse de forma compacta, a lo que me refería en la diapositiva anterior. Esta es la forma expandida y esta es la forma compacta o encriptada del polinomio. Cualquier polinomio puede expresarse como la sumatoria desde k sub 0 hasta n de a sub k por x a la k. Esa es una definición algebraica de un polinomio. Por ejemplo, este polinomio está en su forma compacta, y si evaluamos la sumatoria desde k igual a 0 hasta 4, entonces se formaría la forma desarrollada de ese polinomio. Por ejemplo, así. Pero esa expresión expandida, desarrollada, puede
simplificarse a la forma siguiente, debido a que x sub 0 es igual a 1 y x a la 1 es igual a x, entonces me quedaría así. Y a este ordenamiento del polinomio se le llama forma ascendente. Y si lo ordenamos de forma invertida, se le llamaría ordenado de forma descendente. Y cualquier polinomio puede ordenarse de forma ascendente y de forma descendente. Si tenemos este polinomio en su forma compacta o encriptada, como una sumatoria desde K0 hasta 4, con coeficiente 2K más 3, multiplicado por X a la K, entonces podemos desarrollar ese polinomio de la forma que sigue, y siendo que X a la 0 es igual a 1 y X a la 1 es igual a X, entonces podríamos reescribirlo de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos el polinomio queda ordenado de forma ascendente, y si cambiamos el orden sería de forma descendente. Aquí tenemos otro ejemplo de un polinomio expresado en términos de una sumatoria o en su forma compacta o encriptada. Luego podemos desarrollar esa forma y haciendo los ajustes con x a la 0 y x a la 1, nos quedaría un polinomio ordenado de forma ascendente, de izquierda a derecha. Ahora, si cambiamos el orden, sería de forma descendente, de izquierda a derecha. Entonces vamos a ver lo que es la igualdad de polinomios. Dos polinomios, P de X y Q de X, son iguales si, solo si, sus respectivos grados son iguales y son iguales sus términos correspondientes. Sus términos que ocupan posiciones homólogas y grados homólogos. Entonces, en ese caso, dos polinomios son iguales. Bien, entonces pasamos al ejemplo. Si tenemos aquí los polinomios en su forma desarrollada, P de X y Q de X, entonces para dichos polinomios ser iguales tienen que coincidir sus términos, tener el mismo grado, términos homólogos y los mismos coeficientes de estos mismos términos homólogos. Y los compararemos. Serán iguales P de X y Q de X, serán iguales si M y N son iguales, que en este caso son los grados, y los coeficientes de términos homólogos o correspondientes son también iguales, como podemos ver. Vamos ahora al valor numérico, hacer un repaso a este concepto de valor numérico. El valor numérico de un polinomio no es más que el valor que se obtiene al sustituir la variable o las variables de dicho polinomio por un valor real o complejo, luego de hacer las operaciones que queden indicadas. ¿Y por qué digo la variable o las variables? Bueno, porque aunque en esta clase trabajaremos con polinomios de una variable, existen polinomios que pueden tener más de una variable. Así que a eso me refiero. Vamos, por ejemplo, si yo tengo el polinomio P de X igual a su nx elevado a la n más a su n menos 1, x elevado a la n menos 1,
y así sucesivamente. Y sustituimos a x en este polinomio, donde quiera que está x, la sustituimos por un valor complejo o real. En este caso va a ser k. Entonces nos va a quedar así, sustituyendo a x por k. O puede ser así, utilizando paréntesis, la notación con paréntesis. Entonces, cuando realizamos los exponentes y luego multiplicamos por el coeficiente y luego por último sumamos, entonces eso nos dará el valor numérico del polinomio en términos generales. Ahora vamos a ir a los ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el polinomio p de x igual a 5x al cuadrado más 7x menos 4. Si sustituimos a x, por ejemplo, por negativo 2 en el polinomio, nos quedaría como sigue. P de negativo 2 es igual a 5 por negativo 2 primero elevado al cuadrado más 7 por negativo 2 menos 4. Lo primero que se hace es desarrollar el exponente, la potencia, ¿no? Y sería negativo 2 elevado al cuadrado, sería negativo 2 por negativo 2, que serían positivo 4. Ahora se multiplica 5 por 4, 20, 7 por negativo 2, negativo 14, y el 4 negativo se transcribe. Luego sumamos los dos negativos, negativo 4 más negativo 14 serían negativo 18, y luego restamos 20 menos 18 sería igual a 2 positivo. Y a esto que tenemos aquí es que se le llama valor numérico. Entonces, que podemos decir que el valor numérico del polinomio p de x, cuando x es igual a negativo 2, es igual a 2. Vamos a otro ejemplo. Aquí tenemos el polinomio p de x igual a negativo 3 por x al cubo más 8 por x al cuadrado menos 13 por x. Si evaluamos ese polinomio para x igual a 3, entonces quedaría como sigue. Luego, lo primero que debemos hacer es elevar a las potencias correspondientes. Aquí 3 elevado a la 3, 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Aquí 3 elevado al cuadrado sería 3 por 3, 9. Y lo demás los transcribo. Ahora multiplicamos. Negativo 3 por 27 sería negativo 81. 9 por 8, 72. Y negativo 13 por 3, negativo 39. Luego podemos reorganizar, sumar lo negativo y restárselo al positivo. Pero aquí vemos que aquí tenemos un error. Bueno, no es un error en sí, porque es que primero lo tengo que organizar. Bueno, ahora sí. Ahora, después que están agrupados los negativos, puedo sumar esos dos números negativos, que serían 120. Y ahora sumar el positivo con el resultado de los dos negativos. Entonces, aquí sería una resta y daría negativo 48. Entonces, tendríamos que el valor numérico del polinomio p de x dado al principio, cuando x vale 3, entonces es negativo 48. Ahí está. Lo detiene y lo analiza. Luego, evaluando ese mismo polinomio para la fracción 2/3, tenemos aquí entonces que hay que sustituir a x por la fracción 2/3. Luego
Sustituyendo a x por 2/3 nos queda así. Ahora elevando al cubo y al cuadrado primero. 2 por 2, 4, por 2 y 4 por 2 son 8. Arriba, 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27 abajo. Quedaría así. Arriba 2 por 2, 4, y abajo 3 por 3, 9. Nos quedaría así. Bajamos este. Ahora multiplicamos negativo 3 por 8, 8 por 4 y 13 negativo por 2. Y nos quedaría como sigue. Negativo 3 por 8 son 24, 8 por 4, 32 y 13 por 2, 26. Ahora lo que hacemos es buscar el mínimo común múltiplo de esos tres números que están en el denominador. Aquí 3, 9 y 27. Entonces, como el 27 es múltiplo de 9 y múltiplo de 3, porque 3 por 9 son 27, entonces lo más conveniente es coger el 27 como denominador común para las tres fracciones. Pero vamos a ver. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, se divide el mínimo común múltiplo, que será el denominador común para las tres fracciones, entre el denominador de cada fracción aquí dada, original, vamos a decirlo así, y luego el resultado de esa división se multiplica por el numerador para que todas las fracciones queden con igual denominador, pero con el mismo valor, no se altere su valor. Por ejemplo, decimos 27 entre 27 da 1. Y 1 por negativo 24 da negativo 24 sobre 27. Ahora decimos 27 entre 9 daría 3. Y 3 por 32 serían 96 sobre 27. Luego 27 para 3 sería 9. Y 9 por 26 son 234 sobre 27. Ya teniendo las fracciones expresadas con igual denominador, lo que hacemos es sumar los numeradores y transcribir el denominador común a las tres fracciones, así como estamos aquí. Y siempre usamos la regla de sumar primero lo negativo y luego el resultado de lo negativo sumarlo con lo positivo. Lo agrupamos, los dos negativos se suman entre ellos. Negativo 258. Ahora le sumamos positivo 96 a negativo 258 y nos queda negativo 162. Luego simplificamos la fracción lo más que se pueda. Aquí se buscó tercera y aquí tercera. Luego nos damos cuenta que 54 es divisible por 9, sería negativo 6. Y ahí este será el valor numérico. Bien, en esta oportunidad voy a este procedimiento, cómo se hace este procedimiento con la aplicación Graphpad en la página virtual aquí en esta herramienta. ¿Cómo trabajamos el valor numérico en esta herramienta? Es muy fácil. Usar esta herramienta para el valor numérico es muy fácil. Es bastante fácil. Después que entramos, accedemos a la página web de esta herramienta, lo que hacemos es escribir el polinomio que deseamos en este caso es este polinomio. Le damos a
Entonces aquí déjeme, antes de, voy a reeditarlo. Porque aquí este algoritmo hay que saberlo entender para poder digitar. Y vamos bien, lo voy a editar de nuevo. Y vamos a trabajar este mismo polinomio para valores como x igual a -2, que fue los ejemplos que dimos. Entonces, ¿cómo evaluamos? Bueno, ¿cómo evaluamos? Lo primero que voy a hacer es copiar la expresión aquí. Entonces, para evaluar un polinomio, una expresión algebraica, en esta herramienta lo que hacemos es que enganchamos a la variable y la sustituimos aquí. Fíjense, se dan cuenta cómo se sustituyó automáticamente. Luego, como le dije, primero realizamos los exponentes dándole doble clic. Y luego, por último, las multiplicaciones, dándole doble clic a los puntos que significan multiplicación. Luego aquí hay un signo doble. Ahora, aquí hay un signo doble, le damos doble clic para que se comprenda. Y el valor numérico para x igual a -2 será 82. Si quieren más detalle, por ejemplo, aquí podemos desplegar este paso aquí y este aquí. Podemos desplegarlo. También podemos desplegar este. Podemos desplegar este y este. Y vemos cómo resulta la evaluación de ese polinomio. Pero vamos además a evaluarlo. ¿Cómo lo hago cuando es una fracción? Déjenme cambiar, moverlo, y lo vamos a evaluar para una fracción. Cuando el valor de x es una fracción, ¿cómo se hace? Vamos a insertar un nuevo valor para la variable x. En este caso le voy a decir que x vale 3/4. 3/4. Entonces, para x igual a 3/4 vamos a evaluar el polinomio. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a pasar acá y voy a sustituir a x, arrastrando x, donde está x. Eso indica que x vale 3/4. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si le damos doble clic al exponente, no se realiza, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer en este caso, por como los exponentes no se desarrollan cuando le doy doble clic, como lo hice con el número entero, lo que hago es que primero realizo la división, es decir, expreso la fracción como un decimal, dándole doble clic al signo de división. Y luego, sí se desarrollan los exponentes.
Luego puedo aquí también hacer lo mismo con la división. Ahora déjenme irlo desplegando las operaciones para que se vean todos los pasos que se efectuaron. Ahora las multiplicaciones. Aquí y aquí. Doble clic y se efectuó. Ahora puedo darle doble clic aquí para que se sume y doble clic aquí. Y aquí tenemos el resultado o valor numérico de la fracción. Y puedo desplegar los pasos aquí. Y ahí están paso a paso cómo se calcula el valor numérico usando esta herramienta en línea. Así que vamos a continuar. Bien, continuamos. Vamos ahora a repasar un poco las operaciones con polinomios. Y aquí tenemos la definición de cada una de las operaciones fundamentales. Tenemos, sean dos polinomios, P de X y Q de X. Se cumplen las siguientes operaciones: la suma de polinomio, la sustracción de polinomio o resta, como la conocemos. También podemos expresarla así: la multiplicación por un escalar y el producto de dos polinomios, que en este caso el producto lo representamos por un asterisco. Puede ser un punto en el centro o puede ser el signo ordinario de la multiplicación. Y vamos a los ejemplos inmediatamente. Aquí tengo tres polinomios, P de X, Q de X y R de X. Vamos a hallar las siguientes operaciones. Bien, primero la suma. Para sumar polinomios lo que hay que hacer es organizarlo de forma horizontal o vertical. Yo lo haré de forma vertical cuando me convenga, y cuando no me convenga lo haré de forma horizontal. Entonces, términos semejantes debajo de términos semejantes, como lo ven aquí. Luego, P de X más Q de X será, aquí sumamos, tenemos aquí, sumamos, negativo 3 más 8 da 5 positivo, equivale a 3. 8 más 19 daría 27. Y negativo 13 más negativo 6 daría negativo 19. Y 10 más negativo 17 sería negativo 7. Esa sería la suma de los polinomios, de los dos polinomios. Y aquí tenemos el resultado o el polinomio suma. Bien, vamos ahora a podemos también efectuar estas operaciones en la herramienta virtual. En la página web de esta herramienta podemos verificar que más adelante vamos a ir a esa página. Vamos a la resta o sustracción. Tenemos que saber que como es una resta, al minuendo, que es R de X, se le suma el opuesto del sustraendo. Es decir, esto es igual, aquí a
R de X más el opuesto de Q de X. Y el opuesto de Q de X es menos Q de X. Entonces, aplicando esa definición, esa regla, ese principio, R de X sería este aquí arriba. Pero aquí lo organizo dejando un espacio. ¿Por qué dejo este espacio? Porque aquí falta el exponente 13. Entonces, el opuesto de Q de X será menos Q de X, menos 8X3, menos 19X2, más 6X más 17, el opuesto de Q de X. Luego, efectuamos. Aquí el 9X4 baja igual. El menos 8X3 baja igual también porque no tiene nada arriba. Luego estos dos se deben sumar porque tienen igual signo. Estos dos tienen signo contrario, se resta y queda negativo 4X. Y estos dos que son positivos se suman y queda positivo 32. Luego el polinomio resta será este que está aquí. Polinomio resta será 9X4 menos 8X3 menos 31X2 menos 4X más 32. Y aquí estará, esta es la resta de los polinomios R de X menos Q de X. Siempre recordando el principio aquí de la sustracción. Es siempre bueno tenerlo en cuenta. Ahora vamos a multiplicar el polinomio P de X por 3. Es decir, multiplicar por 3 se aplica la propiedad distributiva de la multiplicación frente a la suma o a la resta. Y se hace como sigue. 3 por negativo 3x a la 3, 3 por 8x cuadrado, 3 por negativo 13x, 3 por 10. Y eso será lo siguiente. 3 por negativo 3x a la 3 sería negativo 9x a la 3. 3 por 8, 24, x cuadrado. Negativo 3 por 13 o 3 por negativo 13, que es lo mismo. Daría negativo 39x y 3 por 10 serían 30. Luego el polinomio producto por un escalar será este resultado que tenemos aquí, que ya lo hemos visto arriba. Pues vamos a efectuar el siguiente ejemplo, que es el producto de los polinomios, el producto de dos polinomios, en este caso R de X por Q de X, que son estos dos que aparecen aquí en la pantalla. Luego se plantea, de esta forma la voy a plantear, horizontalmente. Entonces se aplica la distributividad del primero con respecto al segundo. ¿Y qué significa esto? Que debemos de multiplicar cada término del primer polinomio por el segundo polinomio completo. Es decir, 9x a las 4 por 8x a la 3 más 19x cuadrado menos 16x menos 17 por todo el polinomio así como lo presento. Es decir, se multiplicó cada término de R de X por el polinomio Q de X completo. Luego se escriben los resultados de esa distribución como sigue. Estamos distribuyendo, en este caso estamos efectuando cada multiplicación, cada distribución de forma individual. Y luego se suman los productos parciales. En el orden establecido, sumamos los productos parciales.
es lógico, es entender lo que se está haciendo. Y luego el polinomio producto será ese que sigue. Entonces vamos a ir de repente, vamos a ir a esta aplicación. Vamos a ir a esta aplicación de repente. Y vamos a buscar algunos ejemplos que tengo aquí previamente elaborados. Estoy buscando algunos ejemplos que tengo previamente elaborados. Para esta clase. Bien. Como lo podemos ver aquí, estos ejemplos los tenía previamente elaborados para entonces aquí con estos ejemplos vamos a efectuar la explicación con Graphical Math. Con estos ejemplos aquí, cómo operar estos polinomios estamos insertando a partir de el documento. Entonces, para copiar este tipo de expresiones en esta herramienta virtual, el lenguaje que esta herramienta entiende es el lenguaje LaTeX. Si no está escrito en el lenguaje LaTeX, no se puede pegar, no se pueden pegar desde otro lugar, sino digitarlo directamente en la herramienta. Entonces, las operaciones que vamos a practicar en este caso será las operaciones que ya hemos hecho. Por ejemplo, suma. ¿Cómo hacemos la suma? Voy a hacer la aquí debajo. ¿Cómo hacemos la suma? ¿Cómo hacemos la suma? Bueno, es fácil hacer la suma. Por ejemplo, sustituir natural. Usted arrastra su polinomio y lo pone en su lugar correspondiente. Si quiere, lo edita y le pone el paréntesis donde lo lleva. Pero como una suma en este caso, nos damos cuenta que no tenemos que hacer eso. Entonces lo que se hace es organizar los términos, agrupar términos semejantes con términos semejantes. Si se dan cuenta,
x3 con x3, x2 con x2 y x1 con x1. Y luego entonces efectuamos la operación correspondiente. Y ahí está el polinomio resultante, el polinomio suma. El polinomio suma. Bien, también podemos hacer de igual manera, podemos hacer la resta usando esta herramienta en línea. Pero aquí yo voy a utilizar un paréntesis para separarlo. Debido a que es una resta. Y voy a escoger otro espacio para efectuarla. Bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a traer mi polinomio enganchado en su lugar correspondiente y lo voy a poner ahí. Si se dan cuenta, vean cómo quedó. ¿Y por qué hago esto? Bueno, porque es una resta, entonces en la resta hay que tener en cuenta este tipo de concepto. Estos conceptos previamente, que tenerlo pendiente. Después de la sustitución, lo que hago es reducir darle doble clic al signo de menos para que haga la función distributiva aquí. Aquí, si se dan cuenta, cuando le di doble clic aquí, cambió todo lo de adentro por el opuesto. Y luego, ahora puedo darle doble clic al corchete para que se elimine. Ahora, agrupar los semejantes. Agrupar términos semejantes. Y luego es reducir y ahí está el polinomio sustracción. Y así se pueden hacer las demás operaciones. Por ejemplo, podemos efectuar una multiplicación con estos dos polinomios. Podemos
una multiplicación de P de X por Q de X. Haciendo el mismo procedimiento, sustituyendo. Voy a copiar estas expresiones, las voy a copiar aquí debajo. La voy a mover para acá. Entonces hago las sustituciones de lugar. P de X sustituyo a P de X por su igual expresión equivalente y a Q de X por igual. Luego, ¿qué haré? Lo que haré es efectuar la multiplicación. Y ahí está el producto. Ahí lo que hice al darle doble clic aquí en el centro que indica la multiplicación, lo que hizo fue el algoritmo que efectuó la distributividad. Y ahora lo que me corresponde a mí como usuario de la herramienta es agrupar los términos semejantes. X5 con X5, por ejemplo aquí. Este va aquí. X4 con X4. Aquí. Y voy a ver si hay otro X5 por aquí. Entonces lo que quedan son X4, lo traigo para acá. Aquí. Y X3 para acá. Deja ver si es más X3. Ok. Este viene para acá. El X2 viene para acá. Después de agrupado los términos semejantes, lo que queda es reducir en todos. Luego los X3. Luego los X2. Luego los X. Y aquí podemos ver, desplegar toda la lista. Y aquí es realizada la multiplicación de los dos polinomios. Este es el resultado de la multiplicación de dos polinomios. Bien.